¿Qué tal? Hola. En este video vamos a continuar con la historia que nos quedamos en el video pasado, donde hablábamos de un maestro zen que se iluminó. Aquí nos cuentan un poquito de qué pasó para que se iluminara. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en la página 219, 220 y 221. Voy a retomar desde la página 218, que fue la del video pasado, y para seguirnos, ¿ok? Bueno, antes, para tomar contexto, hablábamos de esta cuestión de no ofrecer resistencia a lo que ya está ahí, ¿ok? Se trata de dejar ser lo que ya es, no desde el estado egótico. Desde el estado egótico no puede ser, te causa más conflicto, las cosas que según tú quieres aceptar a nivel conceptual, tú dices, esto ya lo tengo que aceptar. Pero si tú solamente tienes el conocimiento a nivel conceptual, a nivel teórico, te vas a dar cuenta de que, ay, ¿por qué no lo estoy aceptando? Estoy sintiendo negatividad. Sigue habiendo. Y entonces ahí hay más pelea, ¿no? Más resistencia. Tu mente te dice que lo aceptes, en algún punto de tu subconsciente ya estás rechazando algo, y entonces ahí es una pelea interna, y bueno, ya se vuelve más conflictivo. Entonces, poner la otra mejilla, Jesús habló de poner la otra mejilla, no es más que no verlo desde la mente, sino verlo desde esa dimensión, y ese es el otro lado, ¿no? La otra mejilla, donde desde ahí eres una receptividad y puedes aceptar lo que ya es. Desde ahí no te tienes que pelear con nada. Ok. También esto de la entrega, de la rendición, no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Tiene que ver simplemente con ese estado interno. Dejar esa negatividad a través de ese estado de presencia. Entonces ahí la negatividad ya no te domina, simplemente pierde esa fuerza de energizarte, de dominarte. Puede estar ahí como una percepción más, ya no te domina, y entonces ahí puede haber claridad para que ya esa negatividad no dirija tus acciones, tus palabras, etc. Entonces ahora sí, vamos a retomar dos renglones de la 218. Dice, conoce la historia de Bazán. Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación, pero ésta lo eludía. Entonces un día, cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente. Aquí nos quedamos en el video pasado, vamos a seguir. Cuéntalo. Deme el mejor trozo de carne que tenga, decía el cliente. Y el carnicero replicó, todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor. Como buen vendedor, ¿no? Al oír esto, Bazán se iluminó. ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo no me estoy iluminando, ¿no? Al escuchar esto, ¿no? También, bueno, lo estoy leyendo. Es importante puntualizar que cada persona, con sus conceptos, lo que vaya aprendiendo, por eso es importante esto del conocimiento a nivel conceptual, ¿okay? No nos va a sacar del embrollo, ¿okay? El conocimiento, pero sí va a hacer que vayamos encontrando las palabras correctas, vamos a llamarlo. Hablábamos de que las palabras son como señalamientos, donde dicen que te indican la salida, ¿no? En un lugar, aquí a tu atención le indican la salida, ¿no? Que se salga de la mente. Entonces, a través de todo este conocimiento, cada persona va a encontrar sus palabras, su momento, ¿sí? Esto va a ser muy particular, así como la existencia de cada quien. Pero sí es importante ir, pues, conociendo, entrando en este estado meditativo de quietud interna, que nosotros difundimos con la práctica de Beato Corazón,
Todo eso al final va a ayudar y va a ser como una cuestión de ir armando como un cubito. Cada cosa que vayas haciendo es como el cubo de rugby, ¿no? Es un movimiento que vas haciendo hasta que un día esté listo, ¿no? Entonces, aquí a Bazán, pues bueno, fue a través de estas palabras que le llegó esa comprensión profunda, gracias a estas frases que pronunciaba el carnicero como buen vendedor, le ayudaron a él a sacar totalmente su atención de la mente y entonces entrar en ese estado de presencia, y a eso es lo que llamamos iluminación. Hay que recordar que en el siglo II después de Cristo, cuando inició esto del Zen, del budismo Zen, porque bueno, después de que el Buda se ilumina y difunde sus ideas, y más o menos, bueno, en China ya esta enseñanza en la India llega a China, y de China se nos va a Japón, aquí en China se junta con el taoísmo, el confucianismo, etc. Entonces, cuando llega a Japón ya por allá del siglo II, bueno, pues la gente no tenía tanto esto que hoy tiene, que es la negatividad, y es a lo que le llamamos el cuerpo del dolor, un cúmulo de energía, de violencia, que está ahí en cada ser humano. Y entonces para ellos quizá era más fácil, pues la iluminación era repentina, inmediata y de repente ya permanente. Para nosotros va a ser más complicado, para los seres humanos del siglo XXI va a ser un estar, hago esta seña, ya lo hemos platicado, chin, se nos cayó aquí los lentes, ya había hecho esta seña de que lo que somos está metido ahí en la mente. Entonces cuando te iluminas es cuando lo logras salir de esa ilusión, de ese estado dormido que está ahí en la mente. Entonces, a nosotros va a ser así, ¿no? Como que intermitente. ¿Sí? Para ellos que no tenían tanto este cuerpo del dolor, son 2000 siglos sin violencia. Nosotros ya traemos 2000 siglos, perdón, 2000 años, 20 siglos, me equivoqué. Nosotros, los seres humanos del siglo XXI, ya traemos mucho más, ¿no? De negatividad, y ya traemos el siglo XX encima, que fue pues fue de mucho sufrimiento. Entonces, pues obviamente para nosotros toda esa carga pues nos va a implicar un trabajo más profundo. Pero está bien, está padre. Allá ellos en el siglo II, pues con un simple flashazo, un insight acá, de un koan, pues de repente ya se iluminaban y ya permanecían ahí. A nosotros nos va a costar un poquito más de trabajo, por llamarle así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos dice aquí Eckhart Tolle sobre esta historia, ¿no? Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es, todo trozo de carne, todo momento, es el mejor. En eso consiste la iluminación. ¿Qué pasa? Cuando tú logras salir de esas interpretaciones, cuando logras salir de la mente, de repente te vas a encontrar con una serie de formas, sin interpretación, porque bueno, la mente te dice que es bueno, que es malo, que sí, que no. Pero cuando ya estás libre de esa mente, te vas a encontrar con una serie de formas a nivel, pues, puede ser auditivo, puede ser sensorial en la cuestión del olfato, la vista, colores, tacto, emocional, que tiene que ver con un sexto sentido, por llamarlo así, una intuición. Pero como ya no va a haber interpretación, al final, que haya forma, que el mundo se esté expresando, que la danza de las formas, le llama Eckhart Tolle, se esté moviendo, esté actuando, que la vida esté ahí en juego. Eso es lo que puede ser mejor. No hay nada mejor más que la vida expresándose, las formas moviéndose, las formas estando ahí, y sin la mente, pues ya, todo puede ser, como dice aquí, ¿no? Es lo mejor, cualquier momento, como decía el carnicero, cualquier trozo de carne, cualquier momento es el mejor. Cuando tú llegas a esa comprensión que no es a nivel intelectual, que no es a nivel conceptual, que yo desde que lo leí esto ya tiene muchos años, y durante muchos años lo quise hacer a nivel conceptual y no es ahí. Tiene que ser a través de ese estado de presencia. Ahí no hay mente, ahí no hay interpretación, y entonces que la forma siga, que la vida siga,
Cualquier cosa que haya al final es lo único y lo mejor que puede haber. Vamos a ir a un subtítulo que dice: la naturaleza de la compasión. Al ir más allá de los opuestos de la mente, usted se vuelve como un lago profundo. Y esto, más allá de los opuestos, más allá de lo positivo y lo negativo, recordemos y enfaticemos que hoy en día el ser humano, y nada más hoy en día, ha sido la ilusión desde que el ser humano empezó a pensar que podía tener solo lo bueno o solo lo positivo y nada de lo negativo, ¿no? Entonces empieza una carrera así como de hámster en su ruedita, donde no llegas a ningún lado, ¿okay? Simplemente tu mente te va diciendo, sí, sigue avanzando, sigue luchando, sigue, pero no avanzas porque esa es la ilusión, ¿no? Entonces, bueno, por eso repito, al ir más allá de los supuestos de la mente, usted se vuelve como un lago profundo. La situación externa de su vida y lo que pasa en ella es la superficie del lago, a veces calmada, a veces ventosa y tempestuosa, de acuerdo con los ciclos y las estaciones. En el fondo, sin embargo, el lago está siempre en calma. Esta metáfora, esta analogía me encanta porque de verdad es esa profundidad a la que llegas, y les digo, hago esta seña porque es como si fuera algo que de repente tú estás envolviendo todo, pero no en este plano de lo físico, sino anterior a todo esto. Y entonces yo gusta mucho esta seña, ¿no? De que esa dimensión está así, ¿no? Como es el observador de todo, ¿no? Y entonces esta dimensión siempre está en calma, siempre hay paz, nada la perturba, no puede ser tocada, ya lo habíamos mencionado. Y entonces esto de la superficie que cambia con los ciclos, las estaciones, que a veces hay viento, que a veces hay tempestad, viene siendo este mundo terrenal, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho esa metáfora. En el fondo, sin embargo, el lago está siempre en calma. Usted es todo el lago y no solo la superficie, y está en contacto con su propia profundidad, que permanece absolutamente calmada. Usted no se resiste al cambio aferrándose mentalmente a ninguna situación. Efectivamente, ¿no? Cuando tú ya descubres esa dimensión, ya lo que pasa afuera, no es que tires como la toalla y digas, bueno, ya, bueno, es que ya la fregada, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, o este tipo de frases. No. Esta presencia es abarcadora, incluye, y entonces desde ahí puede haber esta comprensión de, mira, de lo que haya afuera, siempre va a haber como esta interpretación que va a querer como igual, ¿no? Huir de algo para encontrar algo más, pero desde ahí lo ves como si fuera, como un niño aprendiendo a caminar. Un niño que está aprendiendo a caminar, no le puedes decir, órale, ¿por qué te caes? No es posible que no puedas caminar, que no puedas dar un pasito, que no ves, es tan fácil. No, pues lo ves trastabillando, cayéndose. ¿Sí? Igual ves a la mente, ¿no? Desde ahí puedes, les digo, es una metáfora, no vamos a ver, les digo, no lo tomemos esto como las palabras, no nos apeguemos a las palabras, simplemente es una manera de describir, ¿ok? Entonces, desde esa dimensión pasa lo mismo con tu mente, la ves que está trastabillando, que se cae, pero pues no le puedes decir nada al exterior, las cosas que van pasando, las situaciones, pues no les puedes exigir nada, simplemente las contemplas y desde ahí tú tienes esa paz y esa tranquilidad. ¿Ok? Bueno, entonces ahí no te aferras, como dice aquí, usted no se resiste al cambio aferrándose mentalmente a ninguna situación. Su paz interior no depende de ello. Usted habita en el ser, inmutable, intemporal, inmortal. A esto me refiero que esa presencia ya no se puede afectar. ¿Okay? Dice, y ya no es dependiente para la realización o la felicidad de ese mundo exterior que se compone
de formas constantemente fluctuantes. Lo que decíamos, ¿no? El contenido es forma, ¿no? Y puede ser desde un sonido, desde una emoción, desde una percepción, ¿ok? Desde un pensamiento. Todo eso es forma, todo eso es contenido. El espacio vacío, la nada, que realmente eres, esto que dice lo inmutable, lo intemporal y lo inmortal, eso ya no se mueve. Qué buena traducción, ¿no? Inmutable, Sí. intemporal, inmortal. Sí, esas palabras como apuntan muy bien hacia esa dimensión. Usted puede gozar de ellas, jugar con ellas, crear nuevas formas, apreciar la belleza de todo ello, pero no habrá necesidad de pegarse a ninguna. Sí, así es. Ya no hay un sentido de yo en cada pensamiento, en cada emoción. Ya esas sensaciones se desvanecen y solamente queda la experiencia, la forma. Y desde ahí todo puede ser, ¿ok? Dice el interlocutor: cuando usted se desapega así, ¿no significa que también se aleja de los demás seres humanos? ¡Oh, qué buena pregunta! Esta es muy buena pregunta porque el ser humano en este estado de conciencia egótico solamente conoce esto del amor como el apego, ¿okay? Y veámoslo no nada más a nivel de pareja, sino a nivel de los hijos, Sí. a nivel de los seres queridos. ¿Sí? Yo siento ese apego y creo que eso es el amor. Yo, mi mejor amigo y los otros pues, no son mis amigos, así que esos no. Yo con este mejor amigo o con esto hijo, con los compañeritos de mis hijos o con ellos no siento eso, con mi hijo nada más, ¿no? Entonces, el ser humano solamente conoce esa manera de amor y es lo que interpreta como amor. Entonces, obviamente esta pregunta es súper válida. Porque imagínate, cuando te desapegas, entonces, como dice aquí, la mente va a interpretar como que te alejas. Que te alejas, que ya como si eres, ya que eres no indiferente, que ya no te importa. Que ya no te importa, ¿ok? Y para la mente, pues eso es como que no, la mente vive a través del apego, ¿no? Entonces, les digo, este desapego, la mente luego lo va a interpretar en desinterés. Vamos a ver qué nos dice el autor. JP nos va a ayudar. Y dice, al contrario, mientras no es consciente del ser, la realidad de los demás seres humanos lo eludirá, porque no se ha encontrado a sí mismo. A su mente le agradará o desagradará su forma, que no es solamente su cuerpo, sino que incluye su mente también. Esto es importantísimo, porque solamente, por eso dice al contrario, el interlocutor dice, oye, ¿en qué no te vas a alejar? Dice, no, al contrario, porque cuando tú puedes encontrar esa dimensión que es lo que realmente eres, y por eso habla en este lenguaje de encontrarse a sí mismo, ahí vas a poder entonces también ver ser consciente, ¿ok?, de esa parte en el otro ser humano. Y cuando eres consciente de esa parte en el otro ser humano, es ahí donde te das cuenta que es lo mismo. El mismo espacio vacío que al que tú encontraste es el mismo espacio vacío. Es la misma esencia del otro ser humano. Y ahí es donde te haces uno. La mente piensa que nos hacemos uno a través de pues, estar muy juntitos o de querernos mucho, ¿no? De decirnos cosas bonitas, no. ¿Okay? Desde una espiritualidad profunda es en la otra dimensión, en la dimensión de la presencia del ser. Y ahí, recordemos que toda esa dimensión tiene que ver más con el silencio, con la paz, con la quietud, con el vacío, que con la forma que sentimos a través de la mente. Seguimos, por favor. La verdadera relación se vuelve posible solo cuando hay una conciencia del ser. Viniendo del ser, usted percibirá el cuerpo y la mente de otra persona como una especie de pantalla detrás de la cual usted puede sentir la verdadera realidad del otro, como siente la suya propia. Así es. Ojo, desde el apego, siempre la otra persona no nos damos cuenta, y esto va a sonar como a chino, a mandarín para algunas personas, porque obviamente no hemos encontrado esa dimensión y no nos damos cuenta,
Pero desde el apego siempre la otra persona es un medio para un fin. Mi hijo puede ser que nada más es un medio para un fin, ¿ok? Pues como yo cuando soy papá me siento grande, entonces utilizo a mi hijo, ¿no? Para seguir reforzando esa grandeza, esa supuesta grandeza. Esa imagen que tengo de mí mismo, que todo eso es el ego, ¿no? Así funciona, así opera. Entonces, siempre desde el apego, obviamente a nivel de pareja también, yo tengo una imagen de mí mismo que ella me refuerza, entonces ella solamente es un medio para un fin. Entonces, desde el apego siempre la otra persona es un medio para un fin. Desde esta dimensión de la presencia, se acaba ese apego y entonces ya la otra persona, así como está, ya es un fin en sí mismo. Ya no hay una cuestión de que yo voy a obtener con ella algo. De estar yo primero, sino que vamos a poder. Sí, la otra persona va a ser el fin en sí mismo y también va a ser primero. Entonces, nuestra mente no puede comprender eso porque dice, no, si ella es primero, entonces yo quedo en segundo. Y el ego dice, no, ¿cómo yo en segundo? No, yo primero y ella en segundo. No, desde ese ser hay una inteligencia más profunda y es inclusiva, ¿no? No se trata de ella primero o yo primero. Aquí, desde esa conciencia, los dos somos primero. Y los tres, puede haber 3, 4, 5, todo el mundo son primero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, pues de los regalos, ¿no? Por llamarles así. Seguimos. Jepi, por favor. Así pues, cuando confronta el sufrimiento o la conducta inconsciente del otro, permanece presente y en contacto con el ser y es capaz de mirar más allá de la forma y percibir el ser radiante y puro de la otra persona a través del propio. Así es, ya no confundes, ¿okay? Todas las actitudes, cuando tú estás viendo a una persona que está, pues, en algún estado de ánimo, si tú ya encontraste esa presencia, puedes darte cuenta que todo lo que está ahí solamente es la forma y que la esencia es otra cosa, totalmente distinta. Entonces tú ya no lo tomas ni personal, ya no puedes hacer un juicio de la otra persona, no. Simplemente tanto tu forma como su forma es contenido del momento presente. Tú estás unido a la otra persona en la esencia, en el momento presente, que realmente es el espacio, y entonces ya no lo confundes, como dice aquí, ¿no? Ya puedes ver más allá de la forma, como dice aquí. Es capaz de mirar más allá de la forma y percibir el ser radiante y puro de la otra persona a través del propio. Solamente es a través del propio. No puedes tú ver esa parte en los otros seres humanos si no la has encontrado en ti. ¿Okay? Seguimos. En el nivel del ser, todo sufrimiento es reconocido como una ilusión. El sufrimiento se debe a la identificación con la forma. A veces ocurren milagros de sanación por medio de esta comprensión al despertar en otros la conciencia del ser, si están listos. Eso sí, ¿no? Ya ven que Jesús, esta historia de Jesús, habla de todo esto, de que él pues podía darse cuenta, ¿no? Que era la forma, él ya estaba más en eso, como dice aquí, ¿no? En eso inmutable, en eso intemporal, en eso inmortal, él ya estaba en esa dimensión y entonces por eso pudo pasar todo lo que pasó en la historia, que la historia nos cuenta. Y como es aquí, todo sufrimiento se reconoce como una ilusión. Entonces él ya podía reconocer todo el sufrimiento, todo ese drama como la ilusión. Y entonces, pues, bueno, él ya estaba desapegado de la forma, ¿no? No lo pudieron ver, todas las personas que estaban ahí, la mayoría no lo pudo ver, porque, como dice aquí, no estaban listos. Solamente si están listos lo pueden ver, si no, no lo van a ver. Seguimos, JP, por favor. Dice el interlocutor, ¿en eso consiste la compasión? Y dice el autor, sí, la compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas. Pero hay dos aspectos en la compasión, dos lados en ese vínculo. Por una parte, puesto que usted todavía está aquí como un cuerpo físico, comparte la vulnerabilidad y mortalidad de su forma física con todos los demás hombres y con todo ser viviente. La próxima vez que diga, no tengo nada en común con esa persona, recuerde que tiene mucho en común. Dentro de unos años, 2 o 70, no hay mucha diferencia. A ambos se habrán convertido en cadáveres que se pudren, luego en montones de polvo, luego en nada.
Esta es una comprensión que lo ayudará a ser sobrio y humilde y deja poco campo al orgullo. Estas pues palabras, este tipo de indicaciones sí son muy precisas a nivel conceptual, pero al final no va a ser ahí, nos ayudan para ir dándonos cuenta a qué punto tenemos que llegar, por decir así. Sí. Pero no es a través de estas, como de esta teoría, no, es a través de la presencia. Otra vez, es a través de ese punto, de esa dimensión. ¿Okay? Estas son, pues, indicaciones, cosas que nosotros vamos a poder vislumbrar ya muy claramente cuando estemos ahí. Pero no es de que ya las leamos, nos las aprendamos y entonces, sí es cierto, yo tengo en común de que vamos a morir, entonces a todos los voy a querer tratar igual, porque pues todos vamos a morir y todos somos humanos, y entonces, pero en ese cuento que estás ahí contándote, de repente va a llegar la negatividad porque vas a empezar a juzgar a esa otra persona. ¿Por qué? Porque vas a estar todavía desde la mente. Entonces, por eso desde ahí, como teoría suena bonito y todo, pero no es desde ahí, ¿ok? Vamos a seguir porque ya llevamos 26 minutos. Ok, seguimos. Sigues, por favor. ¿Es este un pensamiento negativo? No, es un hecho. ¿Por qué cerrar los ojos ante él? En ese sentido, hay total igualdad entre usted y todas las demás criaturas. Ok, es un pensamiento negativo porque pues, te vas a morir, o sea, dice que somos cadáveres, y dice el autor, no, es un hecho, ¿no? O sea, ¿por qué cerrar los ojos ante él, ante esta situación? Bueno, no tiene sentido, ¿no? Dice, perdón, una de las prácticas espirituales más poderosas es meditar profundamente en la mortalidad de las formas físicas, incluida la propia. A esto se le llama morir antes de morir. Realmente cuando lo tomamos en el contexto adecuado, que es la espiritualidad, esta es la clave, ¿no? Morir antes de morir. No lo entendamos a nivel terrenal de que pues, hay que suicidarnos o algo así, no. Eso, no. Una mente muy egótica, muy inconsciente, sí lo va a entender. Esa es la única manera como lo puede entender. Si ya has conocido más allá, has ido más allá con algunas enseñanzas, bueno, podrás entender de una manera más profunda esto de morir antes de morir. Entre en ello profundamente. Su forma física se está disolviendo, no existe más. Después viene un momento en que todas las formas de la mente o pensamientos también mueren. Sin embargo, usted está aún ahí. La presencia divina que es usted, radiante, completamente despierta. Nada que fuera real murió nunca. Solo los nombres, las formas y las ilusiones. La práctica de ver tu corazón a nivel profundo. Ahí podemos experimentar esto. Seguimos. La comprensión de esta dimensión inmortal, su verdadera naturaleza, es el otro lado de la compasión. En un nivel de percepción profundo, usted reconoce ahora no solo su propia inmortalidad, sino a través de la suya, la de todas las demás criaturas también. En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad de la existencia. En el nivel del ser, usted comparte la vida radiante, eterna. ¿Ok? Estos son los dos aspectos de la compasión. En la compasión, los sentimientos aparentemente opuestos de tristeza y alegría se mezclan en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. Miren, cuando nosotros ya encontramos esa dimensión del ser, de la presencia, nos damos cuenta que la forma va y viene y que la forma, bueno, pues no nos podemos aferrar a ella. Como dije, ya simplemente es una manera como se expresa la vida y tan. Eso nos da esa compasión hacia el otro ser humano. Ya no hay división, simplemente somos forma, somos el contenido del momento presente y entonces ahí se deshace la división. Y como dice aquí, y en el nivel profundo ¿cómo se llama? De la presencia, ahí somos uno, ¿no? Ese mismo espacio, esa misma esencia de la otra persona. Entonces, bueno, seguimos. Ahí obviamente se acaban los opuestos. ¿Y qué significa que se acaban los opuestos? Como dice aquí, que la tristeza y la alegría se mezclan en uno.
Esto es muy profundo Sí, y muy es poderoso. muy profundo. Y esa es la paz de Dios. Hasta que no lo puedas experimentar, les digo, nosotros ponemos palabras y todos estos libros y esas enseñanzas ponen palabras tratando de apuntar lo más exacto posible a la experiencia, pero jamás se puede reducir a una palabra la experiencia como tal, ¿ok? Bueno, es uno de los sentimientos más nobles de los que el ser humano es capaz y tiene un gran poder curativo y transformador. Pero la verdadera compasión, como la he descrito, todavía es escasa. Sentir profunda empatía con el sufrimiento de otro ser ciertamente requiere un alto grado de conciencia, pero representa solo una cara de la compasión. No es completa. La verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía. Eso es lo que, por ejemplo, la psicología todavía nos habla de empatía. No. La verdadera compasión, como dice, no, va mucho más allá. Es esa unión, eso es sentirnos, lograr encontrar esa dimensión y darnos cuenta de todo esto que ya les describí, de la forma, del espacio, etc. No ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría del ser más allá de las formas, la alegría de la vida eterna. Efectivamente, esto pues suena bonito y si no lo aprendemos vamos a sonar súper conscientes si lo decimos en la reunión familiar o con amigos, pero no se trata de eso, se trata de experimentarlo, de llegar a ese punto de iluminación y entonces ahí quizás ya ni siquiera lo tienes que mencionar en la reunión. En el video de hoy es todo, nos vemos el próximo. Bye. Bye.